Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Estaremos estudiando el libro de Primera y Segunda de Pedro. Habla sobre la confianza y la obediencia. Como ustedes ya saben, les he explicado en algunos otros libros que hemos desglosado que varios libros de la Biblia se les pudiera dar múltiples enfoques. Este es uno de ellos, especialmente este libro de Pedro. Se puede dar un enfoque escatológico, habla sobre esperanza, se le puede hablar de una manera de sufrimiento, habla de cómo el cristiano se identifica con los sufrimientos de Jesucristo. Se puede dar un enfoque de las falsas enseñanzas que profesores en nuestra era de apostasía van a traer. Se puede dar un enfoque sobre crecimiento espiritual. Hay como 8 diferentes enfoques que se le pudiera dar. Lo complejo del libro de Pedro y la razón por qué yo quise hacerlo de esta manera, de desglosar sección por sección, como por ejemplo vamos a ir capítulo 1, versículos 1 y 2, y después capítulo 1, versículos 3 al 5, es porque está saltando en una gama de diversas enseñanzas. Te dice del versículos 1 al 2, te dice una enseñanza y luego se va a otro tema completamente ajeno al anterior en los siguientes versículos, y luego después se va a otro tema completamente por separado, y esa es la joya del libro de Pedro. Es una joya en el sentido que te da múltiples enseñanzas dentro del mismo capítulo. Entonces, 8 capítulos en total. Primera de Pedro tiene 5 capítulos, se centra principalmente en la esperanza y el sufrimiento del cristiano. Muy hermoso los primeros 5 capítulos. Después el libro segundo de Pedro tiene 3 capítulos y se enfoca más en las falsas enseñanzas, y se enfoca también que tú puedes utilizar esas falsas enseñanzas para tu propio crecimiento espiritual. Vamos para allá. Abrimos nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, la anatomía de la esperanza viva y la salvación. Nos recuerda esta sección, este capítulo, que nuestra fe es más preciosa que aquello que el ser humano pudiera tener por alto estima o alto valor, que es el oro. ¿Sí? Versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Está hablando de ti. Obvio que históricamente está hablando de los cristianos que están sufriendo en ese entonces, pero la enseñanza aquí es de que nos enseña que el cristiano nunca debe sentirse demasiado cómodo en este mundo. Por eso desde el primera frase dice Pedro a los expatriados de la dispersión, elegidos según la presciencia, no presencia, sino la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Habla de elegidos según su presciencia. Ya les dije lo que significa expatriados. Está hablando de ti. Esa parte ya la cubrimos, ya lo entiendes, que está hablando de ti, que no nos acomodamos en este mundo, porque ya todos como cristianos sabemos, no pertenecemos a este cosmos. ¿Sí? Entonces dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esta es una de las palabras más ricas de todo el Nuevo Testamento. En el griego dice la palabra prognosis. Si quieres, el término original del griego para expatriados es parepidemos. ¿Sí? No hablo griego y tampoco conozco las pronunciaciones, así que les pido disculpas a algún experto en griego que esté escuchando, pero yo no conozco los términos. Simplemente averiguo el origen de dónde nacen estos términos para poder enriquecer a la Biblia y qué es el sentido original que le quiso dar el autor cuando escribió esa frase. Bueno, esta es una de las palabras más ricas, presciencia de Dios Padre. En el griego original la palabra es prognosis. Aunque suena a término médico pronóstico, ¿sí? En el contexto bíblico en el cual Pedro está expresándolo, tiene un significado mucho más relacional que simplemente saber el futuro, ¿sí? Dios no te eligió porque se sorprendió al ver tu fe o porque vio algo bueno en ti de repente. No, Él ya conocía tu nombre, ya conocía tu historia antes de que lo hicieras. Él ya conocía tus decisiones antes de que el mundo existiera.
Sí, hay una porción bíblica de apoyo para esto y es Salmo 139:16. Ustedes han predicado sobre eso. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, muy importante aquí desde el primer versículo. Algo que notamos es la mención de 3 personajes. Regresa a tu Biblia para que lo puedas ver. Tu salvación es una obra de la Trinidad. El Padre te conoció de antemano, ¿sí? Doctor Homer Canales. En las otras clases donde tenemos los no trinitarios, no sé cómo voy a explicar este primer versículo, pastor. Sí, sabe usted a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, tu salvación es una obra de la Trinidad. El Padre te conoció de antemano y te fijas que menciona el Espíritu. El Espíritu te apartó. Que en el original dice te santificó. Y luego dice que la sangre de Jesús te limpió. Si regresas a leer el versículo 1. El tono del versículo denota realmente el mensaje que está queriendo decir Pedro es: no eres un accidente. Tu vida es un proyecto divino. Eres elegido intencionalmente. ¿Sí? Y luego te da una seguridad a prueba de todo. En el versículos 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Pedro usa 3 palabras de negación para describir nuestra herencia. Incorruptible, ¿sí? Aptartos. No puede ser destruida por el tiempo, el óxido o la polilla. En otras palabras, tu salvación es incorruptible, no se descompone. Incontaminada, amiantos. No tiene mancha de pecado, es pura. A diferencia de las herencias terrenales, ¿sí? Que a veces tienen pleitos, las herencias terrenales, ¿verdad? Están llenas de avaricia. Pues esta herencia que Dios te da es santa. Amén. Inmarcesible, amarantos, no se marchita. Es como una flor que nunca pierde su brillo y tú nunca pierdes tu frescura. La enseñanza detrás de esta descripción de tu salvación es que lo que Dios te ha dado no depende de esta economía mundial. Y tampoco depende de tu estado de ánimo. Por eso mismo está reservado bajo una llave divina en el cielo. Esta herencia está reservada. En el griego, lo que está queriendo decir es de que esto significa que ya tiene tu nombre puesto y está bajo una custodia divina. No se puede perder tu salvación entonces cuando eres elegido. ¿Por qué? Porque no la estás cuidando tú, la está cuidando Dios. ¿Verdad? La está guardando Dios. Versículos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Oh, aquí ya se metió en conflictos, ¿verdad? Ya nos metieron en conflictos. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro conecta el gozo con la aflicción. Sabemos que múltiples libros en la Biblia tienen esa característica. No dice que la prueba sea buena en sí misma, sino que el resultado de la prueba de tu fe es precioso. Una coexistencia de la alegría y el dolor. Una explicación de para qué él sirve. Pedro usa la frase en lo cual para conectar con los versículos anteriores donde acabamos de hablar de la herencia, ¿sí? De la herencia y el poder de Dios. El cristiano no se alegra por la prueba, sino en la seguridad de un destino eterno. La prueba estaría fortaleciendo tu fe para que entonces tu fe quede segura en un destino eterno hacia donde va encaminado todo tu ser. ¿Sí? Hay temas aquí muy clave que acabamos de platicar. Por un poco de tiempo, dice lo que acabamos de leer. Comparada con la eternidad de la herencia, el versículo 4, ¿sí? Cualquier prueba viene siendo breve. Comparado hacia donde vamos, cualquier bronca que podamos vivir aquí se te disminuye
en tu fe cristiana, ¿sí? Al simplemente tener el enfoque hacia dónde vas y comprender el por qué nos sirvió ese conflicto que pudimos haber recibido. Si es necesario. Esto implica que Dios tiene el control del termómetro. Él no permite pruebas innecesarias. Si estás en una, es porque Él tiene un propósito de crecimiento. Amén. Palabra que vamos a ver múltiples veces durante este estudio. Diversas pruebas. La palabra original sugiere, la manera como lo escribe Pedro en el original, que es poikilos, es que tiene la prueba en ti muchos colores. Diversas pruebas, muchos colores. ¿Verdad que hay pruebas de salud en tu vida? Económicas, espirituales, familiares. Pues para cada color de prueba, Dios tiene un color de gracia. Amén. Es lo que Pedro estaba queriendo explicar en ese poikilos, en esa diversidad de colores, diversidad de pruebas. El oro se prueba para ver si es real y para quitarle la escoria, lo acabamos de hablar, lo que flota, lo que nos sirve, que flota arriba del vaso, que lo remueve. Dios permite la prueba para que tu fe, por ende, brille. Y dijimos en el curso pasado, para que brille al punto que el maestro pueda ver su cara en él. ¿Sí? Entonces puede demostrar la autenticidad de ese oro. La prueba es temporal, por eso dice el oro se prueba, porque está queriendo decir que por un poco tiempo, así que aún el oro es temporal. Pero el resultado que va a provocar en la persona es eterno. Wow, ya estamos disminuyendo nuestra prueba. El objetivo de la prueba no es solo para que aguantes, tienes que entender eso, sino que tu fe resulte en algo que traiga la gloria a Dios en el día final. Gloria. Por eso termina el versículo con esa porción bíblica que acabamos de leer. ¿Sí? Seguimos, versículos 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. Ahí está la parte complicada. Como alumnos obedientes, yo diría, okay. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ceñid los lomos del entendimiento. Es una metáfora de la época de Pedro, porque en la antigüedad los hombres, mírenme todos por favor, usaban túnicas largas. Se amarraban la túnica para correr o para pelear o para trabajar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del término lungi? ¿No? Les voy a regalar un lungi. Tengo varios que me han regalado un montón. Así como nos han regalado saris en India y en Asia. Los saris que las mujeres utilizan, esos vestidos bien elegantes de varios colores que utilizan en Asia, cuestan como $5 a $7. Están bien baratos. Porque recuerden que en Asia es de donde sale todo el textil. Y también están los lungis, las faldas largas, que los hombres se arremangan, se la doblan por afuera y luego se hacen un nudo y ya tienen como un tipo short, ¿sí? Para poder trabajar. Eso es lo que significa, se amarraban la túnica para correr, para pelear o para trabajar, ¿sí? Tenían que recogerse la tela, amarrársela a la cintura para no tropezar. Pedro te está diciendo, ahora sí te voy a hablar como buen latino, amárrate los pantalones. Ahí está. Sí, pero amárrate los pantalones mentalmente, ceñir los lomos del entendimiento. ¿Qué está queriendo decir? No puedes dejar tus pensamientos que se suelten de una manera que permitas que distraigan tu vida espiritual. Enfócate, prepárate para la acción. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amárrate, pero en cuanto a una disciplina mental. La vida cristiana requiere de disciplina mental. No podemos vivir de emociones. Tenemos que amarrar nuestros pensamientos, ¿sí? Y enfocarlos en la gracia de Dios. ¿Cómo puedo querer yo complacerme, recibir placer de esto que mi carne quiere tomarlo, ¿sí? Cuando ni mi placer me pertenece?
Porque cuando estarías enfocado en la gracia, entiendes que aún ese placer se te fue dado por gracia. Mi vista por gracia. Mi salud por gracia. Mi pensamiento por gracia. La capacidad de poder procesar las cosas por gracia. El hecho que estoy estudiando aquí sentado por gracia. Así que nada me perteneció. ¿Cómo entonces puedo querer darle rienda suelta Lo que no es mío. a lo que no es mío? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La santidad no es una opción. Es una imitación del carácter de Dios. Amén. ¿Sí? Seguimos. Disciplina. Sed sobrios. No se refiere solo a no beber alcohol, sino a una sobriedad mental. El significado de ello es tener una claridad de juicio, de no dejarte llevar por emociones del momento. Ahí les va una más complicada. No dejarte llevar por modas eclesiales, por modas de la iglesia. ¿Sí? No dejarte llevar por el pánico cuando se te viene una prueba. ¿Sí? En el original está queriendo decir, cuando dice sobriedad mental, está queriendo decir un espíritu equilibrado. ¿Sí? La esperanza, esperad por completo en la gracia. Nuestra esperanza no está en el sueldo, o en nuestra pareja, o en nuestra suerte. Este texto pide una confianza más radical. No una esperanza a medias, sino es poner todo el peso de tu paz mental en el futuro que Dios ya te prometió cuando conoces las Escrituras. Una plena confianza que lo mejor está por venir. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, Esperanza, hazme un favorcito, por favor, Pai. Cambia lugar aquí con mi hermano, por favor. Cambia lugar ahí con él. ¿Sí? Esperanza. Ah, sí, se llama Esperanza, mi hermana, sí. Cámbiala aquí con él. Bueno, ahora que ya cambiaste lugar y estás ahí, mi hermano, ahora tú hazte más para allá un poquitito, porque necesito. Ahora sí, Pastora Griselda Huerta, venga a sentarse aquí enseguida, por favor, para que tome nota y... No que el pastor Omer Canales es mala influencia, no, es muy buena influencia. No, es muy buena influencia. Pero quería darle un pedazo de mesa a usted también ahí para sentarse. Sí, el cambio de identidad como hijos obedientes. Hay un contraste aquí. Sí, en el sentido original en el que está queriendo decirlo a Pedro, es que está diciendo que para tu obediencia hay un antes y un después. Vuelvo a repetirlo, para tu sentido de obediencia hay un antes y un después. Tu pasado funcionaba bajo ignorancia. Así es. Tu pasado funcionaba solo por impulsos, por lo que se siente bien en el momento, los deseos de antes, ¿sí? Pero en el presente ya no eres esclavo de tus ganas. Ahora eres un hijo que tiene un modelo a seguir porque ahora ya eres hijo. ¿Ya? El ser hijo te hace obediente. ¿Por qué? Porque ya tienes una paternidad de molde encima de ti. El ser hijo de Dios, ¿sí? Te conviene. Tengo un papá a quien seguir. Un ADN, exactamente, una identificación. ¿Sí? Tengo que obedecer porque ahora soy hijo. ¿Verdad? Te doy un ejemplo. Estaba en New Jersey recientemente. Y un alumno me dijo, pastor, no sabe lo que me costó ajustarme a mi pastor, al pastor que fui a graduar. Le dije, ¿por qué? Dice, pues fui marero en Guatemala, fui pandillero, nunca tuve paternidad. Entonces llegó un pastor que de repente este hombre quiere decirme qué hacer en mi vida. Le dije, oye, sí lo puedo ver, sí lo puedo captar. ¿Cómo te fue complicado ser parte del cuerpo de Cristo? Dice, pero solo a través de la Biblia, de aprender de que soy hijo, de que tengo que rendir cuentas, de que me conviene someter. Nunca me había sometido más que al jefe de las pandillas. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que te doy de que ahora como somos hijos, tenemos molde a seguir. Amén. Seguimos, el estándar. Sé también vosotros santos. La palabra santo suele asustarnos porque suena como una perfección inalcanzable. Cuando recién lo observamos a primera instancia. Pero el término original significa distinto. Santidad significa apartado. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Sí?
La teología no se traduce en una ética cotidiana o solo en una teoría vacía. La verdadera madurez espiritual se demuestra cuando la transparencia de tu vida privada coincide con la de tu fe pública. Amén. Aleluya. En toda vuestra manera de vivir. Amén. El valor del rescate. Versículos 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, esa palabra sino es muy importante, ese es tu puente, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra rescatados, como todos ya sabemos, ya hemos enseñado múltiples veces en nuestras iglesias, la palabra rescatados se refiere al pago que se hacía para liberar esclavos o prisioneros de guerra, ¿verdad? Todos hemos predicado en eso en nuestras iglesias. El significado aquí, el texto está queriendo asumir que antes de esto el ser humano estaba esclavizado a su propio estilo de vida. ¿Sabes algo de ello? Que por tus propias fuerzas nunca pudiste abandonar. Amén. Ese es el pasado de vuestra vana manera de vivir. Pedro es muy directo al calificar la vida anterior porque le llama vana. Y está queriendo decir que esa vida está vacía, sin fruto, que no te lleva a ningún lado. Puede parecer muy ocupada, puede parecer ante los ojos de tu vecino muy exitosa. Pero ¿sabes de qué carece? Palabra grandotota que te voy a decir. Término enorme. De propósito eterno. Padre, permíteme vivir con un enfoque y con una prioridad de lo eterno. ¿Verdad? Heredada por los padres. No se refiere a que tus padres fueran malos. No. Sino que el pecado y el vacío sí son algo generacional. ¿Sí? En la inercia de hacer lo que siempre se ha hecho, en la continuidad de seguir tradiciones humanas, pero realmente no te llenan el alma. Así es. Se escucha bien grosero la manera como lo voy a decir, pero los dos más grandes limitantes que has tenido toda tu vida ha sido tu cultura y tu familia. Santo. De nada te sirve los López, los Ramírez, los Hernández, los Nájera. Ay, papá. No. Sí, los Álvarez. Costumbres. ¿Verdad? Entonces Pedro aquí hace un contraste de el oro y la plata versus la sangre de Cristo. Lo contrasta porque el oro y la plata, siendo lo más valioso para este mundo, lo compara con la sangre de Cristo. Si quieres saber cuánto vales, no podemos mirar la cuenta bancaria ni tus logros. Si quieres valer cuánto vales, mira a la cruz. Dijo Benny Hinn en una de sus enseñanzas, cuando les decía el mes pasado que él lee la Biblia cada 4 meses, que todas nos quedamos en shock todos en eso, ¿verdad? Él dice, ¿sabes qué tan rico eres? Lo más que leas la Biblia. Lo más que mires hacia la cruz, ¿sabes qué tan rico, abundante eres? ¿Sí? Porque fuiste comparado con la moneda más cara del universo. Eso destruye la vana manera de vivir o vivir sin propósito. Fuiste comparado y fuiste comprado. Perdón, quise decir comprado, no comparado. Fuiste comprado con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? La eternidad de la palabra. Como te dije desde el principio, y lo vuelvo a recalcar aquí, por eso decidí, aunque este libro tiene 2 enfoques, confianza y obediencia, y vas a estudiar confianza y obediencia, se le pueden dar múltiples enfoques al libro de Pedro, pero primero teníamos que conocer Pedro, primero teníamos que estudiar el libro de Pedro, y por eso quise desglosarlo de esta manera, para hacerte ver que se va en múltiples temas, una gama de diversificación de múltiples temas durante todo el libro, y por eso mismo lo estamos desglosando de la manera como lo estamos haciendo. Ahora se va a la eternidad de la palabra, versículos 23 al 25, vete para allá en tu Biblia. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, la hierba se seca,
la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro cita al profeta Isaías cuando está haciendo eso. Si quieres tomar nota por ahí, Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8, porque está comparando la fragilidad humana con la firmeza de la Biblia. Isaías ya lo había hecho. La fragilidad humana, lo cual es como una flor que se seca, una hierba que se seca, una flor que se cae, perdón. Sí, sí. Entonces, para cerrar esta sección, Pedro utiliza una metáfora biológica y botánica muy impresionante. En el principio del siguiente capítulo cambia esa metáfora. Aquí el tema central es el origen de tu nueva naturaleza y la durabilidad que sostiene tu nueva naturaleza, que es el ser renacidos bajo la palabra. Un cristiano que no conoce las escrituras, que no estudia las escrituras, nunca vas a saber quién eres. Así es, amén. ¿Sí? El nuevo nacimiento, siendo renacidos. Pedro no habla de una mejora moral, no te trae palabritas aquí de échale ganas. No, él te habla de un inicio completamente nuevo. La idea que él está utilizando es que espiritualmente recibes un ADN distinto al que te dieron tus padres biológicos. Amén, así es. Amo a mi papá, lo amé, lo sigo extrañando, sus enseñanzas, pero no quiero ser como él. Quiero ser como Jesús. Amén. ¿Sí? El contraste de las semillas, aquí vámonos, simiente. El autor compara dos tipos de semilla para explicar de qué estamos hechos. Primero menciona una semilla corruptible. Se refiere a nuestra herencia humana y física. Todo lo que nace de lo biológico tiene fecha de caducidad. Todo lo que nace de lo biológico va a seguir siempre sujeto a la enfermedad. Todo lo que nace de lo biológico Caduca. se está envejeciendo. Sí, créeme que experimentamos esa parte, ¿verdad? La otra vez me asomo para abajo, estaba viendo mis chamorros, traía shorts en la casa y dije, oye, aquí había pelos en los chamorros. En los chamorros, ¿verdad? Es que sí, ya tengo 48 años de edad, estaba asomado dije, aquí había pelos antes. Y después me acordé, Dios sí continúa con los pelos, nada más que te los reubica. Ahora están saliendo de las orejas. Sí. Entonces, a lo mejor me callo. Todo lo que es biológico tiene envejecimiento. Y lo peor de todo lo que es biológico va a morir. Tiene muerte. Pero luego menciona una simiente incorruptible. Se van a ir para la casa todos los hombres a mirar. Chamorro, espérate, ya no hay pelos, es verdad, Nájera tenía razón. Están saliendo de las orejas y no solamente saliendo, sino blanquitos. Bueno, lo incorruptible es la palabra de Dios. Amén. Al ser una semilla que no se pudre, la vida que genera en la persona es eterna. Amén. Lo que Dios planta en ti a través del mensaje que te quiere dar, lo que Dios planta en ti a través de los mensajes que te da en su palabra, eso no se puede morir. Entonces, versículos 1 al 12 habla sobre el origen y la seguridad de nuestra esperanza, lo que Dios hizo. Versículos 13 al 21 te da la respuesta del creyente, que debes de vivir bajo santidad, y luego te habla del temor de Dios, lo que nosotros hacemos. Y luego versículos 22 al 25 te habla, te da un cimiento de tu nueva vida, el amor y la palabra, porque en ti va a permanecer esa palabra y tú vas a permanecer en esa palabra. Amén. ¿Sí? Capítulo 2. Vámonos para allá. Hace un cambio de ritmo emocionante. Si el capítulo 1 fue un fundamento, el capítulo 2 ya empieza una construcción en ti. Pedro nos explica cómo encajamos en el edificio de Dios y cómo debemos comportarnos ante el mundo que nos está observando. ¿Sí? Un edificio espiritual, es lo que eres. Pero también la conducta del creyente. Amén. Empieza el capítulo 2 con el deseo que debes tener de la palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces el tema principal de este capítulo es la limpieza previa, pero que también a través de esa limpieza debes de desarrollar un apetito espiritual. Antes de ingerir algo bueno, hay que limpiar el sistema. Amén. Sí. Pero Pedro empieza hablando aquí sobre 5 venenos sociales que destruyen la comunidad y tu crecimiento espiritual. Número 1, malicia, que es nuestras intenciones de hacer daño. Todos lo tenemos. Y eso lo sabemos perfectamente bien. La malicia sigue en nosotros. El engaño, la falta de honestidad o andar con segundas intenciones. ¿Sí? Hipocresía, actuar o pretender ser alguien que no eres. Ponerte una máscara, esa es la hipocresía. Sangre de Cristo. Envidias es resentirte por el bien De otro. ajeno. Sí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios lo va a continuar haciendo. Dios va a enriquecer a tu vecino, Dios va a bendecir a tu vecino porque realmente está probando cómo tú reaccionas. Lo vas a ver con cadenas de oro colgando, lo vas a ver con bendiciones, lo vas a ver llegar al estacionamiento con un nuevo carro y tú vas a decir, este hijo del... ¿Sí? Ni cristiano es. Tú lo dijiste, no yo. No, pero ya Yo iba- a la mente. Sí, pero lo que Dios está haciendo es midiendo tu corazón a ver si ya maduraste esa parte de tu fe espiritual. Detracciones, hablar mal de los demás a sus espaldas, chismes, así, bochinche, directamente. Sí, estas 5 cosas tienen algo en común. Esto no está escrito en tu libro, si quieres anotarlo. Todas ocurren en la mente o en la lengua. Lengua, creo. Y Bueno, todas los dos. destruyen las relaciones. Sí, son destructivas. Y sí que Pedro está diciendo abiertamente, tíralas a la basura para que puedas crecer. ¿Sí? El apetito correcto que debemos de tener es desead como niños. Wow, te regresa a una inocencia. Inocencia. Desead como niños recién nacidos. Pedro usa una de las imágenes más poderosas de la naturaleza. El instinto de un bebé por el pecho de su madre. Una hambre espiritual. Un bebé no pide leche por educación o por religión. Pide porque tiene hambre, exactamente. Sabe que su vida depende sabe que de eso depende su vida. Necesita. Y luego la intensidad. El deseo debe ser, por la palabra de Dios, desesperado, honesto, constante. Y luego la calidad del alimento. Leche espiritual no adulterada. En aquel tiempo, igual que ahora, a veces se rebajaba la leche con agua para poder vender más. ¿Ustedes saben eso? ¿Verdad? Pues aquí está hablando la leche no adulterada. Mira, en esta era de la apostasía, ¿qué es la leche adulterada? ¿Qué sería? En esta era de la apostasía existen muchas añadiduras humanas. Acostúmbrate a eso. El cuerpo de Cristo está lleno de filosofías que rebajan la calidad del alimento espiritual. Pedro nos invita a buscar la palabra de Dios tal cual, sin conservadores ni interpretaciones que solo buscarían agradar el oído. ¿Sí? Y te lo voy a decir bien tajantemente. Agradar el oído, agasajar el oído, mis hermanos que están en la transmisión, agasajar el oído es precisamente lo que les estaba diciendo, que se conectan a mi transmisión y agasajan el oído por 3 a 4 horas, pero que no me están entregando la tarea. Porque durante tu periodo de investigación es donde Dios realmente te va a hablar. Así que agasájate si quieres, agasaja el oído y nada más escucha lo bonito que Nájera dice, pero mientras no te sientas a hacer la investigación, el Espíritu Santo no está haciendo su obra sobre ti de una manera completa. 70-80% de tu investigación y tu estudio y lo que Dios te va a hablar va a ser durante todo el mes que estás sentado en frente de tu libro, estudiándolo palabra por palabra. Y no nada más conectarte a una transmisión para agasajar el oído. Santo Dios. Y no que yo estoy diluyendo la leche, no que yo estoy adulterando la leche, no, sino que tú no estás dispuesto Hacer la parte que nos toca. a hacer la parte que te toca.
Porque lo que dice, lo que le sigue aquí, espérate, ya estamos muy platicadores en la clase, calmaditos. Sí. Porque el propósito es para que por ella crezcáis. Amén. La Biblia no es solo para saber más información, sino para que tengas más formación. Si no hay crecimiento, quizá el alimento está adulterado. O, los que no hacen la tarea, o no la estás consumiendo. ¿Sí? Así como un bebé no puede sobrevivir sin leche, un cristiano no puede crecer sin la palabra. Se muere. Pedro enfatiza que debe ser no adulterada, pura, sin añadiduras humanas. El crecimiento no es automático, depende de lo que comes espiritualmente. ¿Sí? Piedras vivas y el fundamento. Se requiere disciplina. Amén. Me visita el otro día Carrizales y Telma, ya a mi casa el otro día, y me dijeron de su dieta que viven y la manera como se alimentan. Sí, por el diabetes de mi hermano, y yo también tengo diabetes, y me explicó cómo se alimentan ellos. Dentro de mí yo estaba exhortado caminando alrededor de mi casa, hasta quise salirme de la mesa y irme a otro lado. ¿Por qué? Porque viven una disciplina alimenticia asombrosa. Una disciplina que yo debería vivir. Y así como en lo natural tienes esa disciplina. Así que lo que estoy queriendo decirte es va a requerir el crecimiento no es automático, depende de lo que comes espiritualmente. Y vuelvo a repetir las palabras, y para eso se va a requerir disciplina. Seguimos, piedras vivas y el fundamento, versículos 4 al 8. Nos muestra la arquitectura de la iglesia. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Aquí Pedro cambia la metáfora. Habló de biología, ¿verdad? Bebés y leche. Pero ahora la cambia a una arquitectura. Es un pasaje muy fascinante porque nos dice que el cristianismo no es algo que se vive a solas, sino que somos parte de una construcción enorme. Amén. Cuerpo de Cristo. ¿Sí? Jesús es la piedra angular, la que alinea todo el edificio. Aunque el mundo lo rechaza, para nosotros es precioso. Nosotros no somos piedras muertas en una catedral. Te refiere y te identifica la porción como piedras vivas. Cada creyente tiene un lugar específico en la construcción de Dios. Porque edificas y porque sostienes. Mira esta pared como si estuviera llena de ladrillos. Saca 3 ladrillos. ¿Verdad que hay un hueco? Se cae. Hay un hueco en ese muro. Ese ladrillo serías tú. El fundamento, piedra viva. Parece una contradicción porque las piedras son objetos inanimados. Pero Pedro dice que está viva. Cristo como la piedra, que viene siendo la base de todo. O sea, Él es la fundación. No es una idea muerta o una tradición antigua como el judaísmo. Es una persona con vida. Y la razón por qué lo ponía él como la piedra viva es porque es una persona con vida que transmite vida. Amén. Cristo mismo. Para los hombres fue desechada, dice, fue rechazado. Como una piedra que un arquitecto ve, no le gusta y simplemente la tira a la basura. Pero para Dios fue escogida y preciosa. Lo que el mundo despreció, Dios lo usa como como la pieza más importante del universo. ¿Sí? De esa piedra viva, entonces nace tu identidad. Vosotros también como piedras vivas. Aquí es donde entras tú en este plano arquitectónico. No eres un ladrillo de fábrica. Los ladrillos son todos iguales y sin vida. No, las piedras vivas son únicas. Tienes tu propia forma. Dios la pule para que encajes en cierto lugar de la construcción una con otra. Amén. ¿Sabes qué es lo importante de esto? Que tu propósito no está terminado aún. Dios te tomó para ser edificado
Y esto de ser piedras vivas es porque está queriendo decir todavía estás en un proceso de construcción. Todavía está dándole de martillazos con el chisel, ¿cómo se diría en español? Cincel. Con el cincel. Todavía está dándole de martillazos a la piedra para que encajes en la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Qué proyecto? ¿Qué es lo que Dios está queriendo lograr a final de cuentas? Casa espiritual y sacerdocio santo. Dios no está construyendo catedrales de cemento donde todos los ladrillos se parecen iguales. Está construyendo una comunidad de personas. Casa espiritual, la razón de ello, es un lugar donde Dios habita. Y sacerdocio. Tú y yo. Si estamos unidos, somos y formamos el templo actual. Sacerdocio santo. En el pasado, solo unos pocos podían acercarse a Dios. ¿Sí? Pero ahora Pedro dice que toda la construcción es sacerdotal. ¿Qué quiere decir el hecho de que sea sacerdocio santo? Tenemos Dos cosas. Está dentro. Dos cosas. acceso. Tienes acceso directo a Dios. Ustedes dos dieron la respuesta. Número 1, tienes acceso directo a Dios. Y número 2, la función de servir a los demás. Aleluya. Porque estás pegado con tu hermano hombro a hombro, ladrillo con ladrillo, Gloria a Dios. piedra con piedra. La unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Exactamente. ¿Hacia dónde va encaminado todo esto? Hacia una ingeniería mayor. La principal piedra del ángulo. En la antigüedad, la piedra del ángulo o la piedra angular era la más importante de un edificio. Detrás de esta esquina hay un muro, Las columnas. columna, que tiene que detener esta pared de aquí para allá y tiene que detener esta pared de aquí para allá. ¿Sí? Esa es la piedra angular. Se coloca en una esquina para alinear todas las demás paredes. Si esa piedra está chueca, todo el edificio se cae. ¿Sí? Y tenemos tantos reglamentos que hace el inspector, le importa poco cuánto gastó el contratista, lo hace que tumbe toda la pared. Tiene que pasar Su los- significado de ello es Cristo es quien da la dirección y el equilibrio. Si nuestra vida o nuestra iglesia no están alineados con Él, la estructura se debilita. Toda. Cristo la piedra angular, ¿sí? El que es quien manda la dirección. Tú, una piedra viva. Tú eres única, con vida y en proceso de ser acomodada. Todavía no sabes dónde encajas. Todavía está con el cincel trabajando la piedra. Para tratar de llegar a la iglesia, que es la casa espiritual, el edificio terminado, donde Dios se manifiesta. ¿Sí? ¿Ya te estás dando cuenta que estamos más enfocados en ya encajar? En ya encajar que en el proceso. Nuestra identidad real, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Los 4 títulos del creyente según Pedro. Es una de las declaraciones de identidad más poderosas de la Biblia. Número 1, linaje escogido. Tienes ADN espiritual de Dios. Amén. Real sacerdocio, tienes acceso directo al rey. Nación santa, estás apartado del sistema del mundo. Y pueblo adquirido, Por Dios. sí, pueblo adquirido significa eres Pertenece. propiedad privada De Dios. de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Amén. Linaje escogido. Amén. Bueno, tengo aquí un montón de notas, pero nunca acabo, sí. Sí, pueblo adquirido por Dios. Eres un pueblo de su propiedad. Eres una posesión valiosa. Cuando alguien compra algo caro, Lo cuida. lo cuida con especial atención. Dios te compró, recordando el versículo 18, con sangre, no con plata. Amén. Porque te quería para sí mismo. No eres mercancía barata, eres un tesoro especial. Gloria. ¿Todo esto para qué? Para servir. No, para que anunciéis. Para anunciar. Aquí Pedro explica que te dio tantos títulos, nunca para inflarnos de orgullo, Habla, Señor. sino con una misión. Anunciar las virtudes. De aquel. La palabra original
que debes de contar Con- en el original es grandezas. ¿Sí? Las grandezas del rey, exactamente. Vas a anunciar los actos heroicos de un rey. ¿Sí? Tu vida es algo, tu vida ahora es un megáfono, eres un micrófono, eres una bocina que cuenta lo bueno que es Dios. Te lleva en un contraste de las tinieblas a la luz admirable. Es tu historia personal. Amén. El paso de la confusión, el vacío y el pecado, las tinieblas, a una claridad y una esperanza, a una luz. Amén. Entonces, tú eres el mensaje más poderoso que Dios tiene. Amén. Aleluya. ¿Sí? Ahora, tu conducta ante el mundo. Versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Este pasaje es el puente entre quienes somos, el linaje escogido que vimos antes, y cómo debemos actuar en el mundo real. Pedro pasa de la teoría a nuestra identidad, de la práctica a nuestra conducta. Tu testimonio Cuenta. como tu arma. ¿Sí? Pedro nos llama extranjeros y peregrinos. Está queriendo decir que nuestra conducta debe ser tan excelente que incluso cuando nos critican, nuestra respuesta debe glorificar a Dios. Amén. La batalla no es solo externa, es interna. Porque cuando te critican o cuando te hacen el mal, tus deseos carnales es la batalla contra el alma. Sí. Y precisamente en ese milisegundo, Dios te trajo cierto nivel de prueba Prueba. para ver si tu fe Está madura. ya está dispuesta a glorificar a Dios en ese momento. Y ¿Sí? Pedro comienza recordándonos quiénes somos antes de decirnos qué hacer. Extranjeros, paroicos, se refiere a alguien que vive en un lugar, pero que no eres ciudadano legal de ese lugar. ¿Sí? Extranjeros. Sugiere que el mundo actual no es nuestro hogar definitivo. Peregrinos, parepidemos, alguien que está de paso, un residente temporal. Si te sientes fuera de lugar en este mundo, si te sientes que este mundo tiene valores distintos al tuyo, tengo buenas noticias para ti, es porque lo estás. Esta mentalidad ayuda a que no echemos raíces en comportamientos destructivos a los cuales te van a enseñar la gente que quiere ser influencia tuya en esta tierra. La batalla interna, deseos carnales que batallan contra el alma. La carne versus el alma. No se refiere al cuerpo físico como algo malo, sino a impulsos egoístas y desordenados que contradicen la voluntad de Dios. En el griego, cuando dice batalla, deseos carnales que batallan contra el alma, en el original griego original está implicando una estrategia militar. Los deseos no solo aparecen. Los deseos, escúchame, déjame explicarte un poquito sobre tu chuleta, sobre tu carnalidad. Los deseos aparecen porque están atacando activamente tu paz. Están atacando tu salud espiritual. ¿Ya? sí. Tiene que sacudirte la paz que tanto batallaste para construir dentro de tu familia. Entonces por eso dice, absteneos. Es un llamado a la disciplina. Una retirada estratégica de situaciones que alimentan esos deseos. Wow. Espérate. ¿Qué está queriendo hacer el cucuy, el chamuco, el chanclas, el greñas a través de esta tentación que de repente me acaba de surgir en mi mente? Estrategia militar. Porque necesitan manchar
Porque necesita Satanás manchar tu testimonio público. Y sigue manteniendo buena vuestra manera de vivir. La fe no es solo una experiencia privada, tiene una dimensión visible. Entre los gentiles se refiere a vivir rodeado de personas que no comparten tus mismas creencias o valores. Pero tú tienes que seguir con una conducta ejemplar. A eso se le llama kalos. Vuestra buena es kalos. No solo moralmente correcta, sino que tu testimonio tiene que ser atractivo, tu testimonio tiene que ser excelente, tu testimonio tiene que ser noble. El siguiente versículo explica que esto sirve, aunque otros hablen mal de ti, al observar tus buenas obras, ¿sí? Que ellos tienen que terminar glorificando a Dios. Oh, está complejo esto. Es un pasaje con un llamado, lo puedo decir de esa manera, es un llamado a la integridad. ¿Sí? Porque está queriendo decirte, recuerda quién eres, un ciudadano del cielo. Cuida lo que dejas entrar en tu corazón. Porque basado en eso va a existir una batalla interna. Asegúrate que tu vida sea un ejemplo para los que te rodean. Porque a final de cuentas estoy trayendo esto a tu vida para que seas un testimonio externo. Es un recordatorio de que vivir con principios altos no es para creerse mejor o para reflejar una realidad superior en un mundo que a menudo está en conflicto. ¿Sí? Ahora, solo hay una manera de lograrlo. Versículos 13 y 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Te fijas? 4 cosas mencionadas al final, ¿sí? Aquí está hablando de una orden civil. Pedro enseña que el respeto a las leyes y autoridades es una forma de honrar a Dios. Amén. El cristiano debe ser el mejor ciudadano, no por miedo al castigo, sino por causa del Señor. Nuestra libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo malo, sino para servir, ¿sí? Para entender la ética ciudadana del cristiano. En esencia, Pedro nos enseña que la fe no nos excluye de la sociedad, sino que nos obliga a ser mejores ciudadanos posibles, pero bajo una motivación diferente, que estamos sirviendo a Dios al ser obedientes y respetuosos a las leyes y autoridades de esta tierra. Ahora, aquí está lo importante, aquí está lo interesante. Como fundamento puso por causa del Señor, que es la frase más importante. La causa. Sí, porque ahorita en los chismes y redes sociales, que el presidente de aquí, que la presidenta de allá, que el petróleo para allá, que el bloqueo para acá, que los aranceles para acá, que todo el mundo anda de politiquillo. Y ya se te está subiendo la cultura, y ya se te está montando el apellido, y ya estás criticando tus propias ideologías políticas. ¿Qué pasó con Bob Bunny? Y que el Super Bowl, ¿sí? Tenemos críticas en contra y a favor. Cuando Pedro nos está diciendo por causa del Señor. Colócate encima de toda la política barata. Tenemos un Colócate encima de toda la política barata. llamado. Hay un llamado. Que tiene que haber una motivación espiritual. Te sometes a las leyes para honrar a Dios. Amén. Reconociendo que Él es quien permite que exista todo el orden social. Amén. Amén. Ahora, al decir por causa del Señor, es un límite implícito. Se entiende que si una autoridad humana te pide algo que va directamente en contra de lo que el Señor manda, tu lealtad principal sigue siendo con Dios. Amén. Lealtad. Te da la estructura de autoridad. Menciona rey.
¿verdad? Pedro menciona al rey, el emperador romano de ese tiempo, como la autoridad superior. El principio aquí es que debemos de tener reconocimiento de una jerarquía, sí. El orden evita el caos, sí. Y el cristiano debe ser un agente de paz, no de anarquía. ¿Ya? El cuadrilátero de las relaciones, versículo 17. Pedro cierra con 4 mandatos que equilibran cómo debemos interactuar con diferentes grupos de personas. Es como un mapa de conducta. Mandato, honrar. Destinario, a todos. ¿Qué significa? Que no importa su religión, clase social o el pecado que hayan cometido. Todo ser humano merece respeto por ser creado a la imagen de Dios. Eso es lo que significa honrar a todos. Seguimos. Mandato. Te dice amar. Te está dando un mandato. ¿Quiénes son los destinarios? A los hermanos. ¿Qué significa? Se refiere a la iglesia porque está hablando de los hermanos. Es un amor de familia. Ágape. Un cuidado mutuo. Un cuidado de protección. ¿Sí? El siguiente mandato. Temer. ¿Cuál es el destinario? A Dios. Es el nivel más alto. Significa reverencia, asombro, una obediencia absoluta. Solo a Dios se le teme en este sentido. Amén. ¿Sí? Siguiente mandato, el último, honrar. ¿Honrar a quién? Al rey. Se le da respeto porque su cargo lo merece. ¿Sí? Pero nota que no dice temed al rey, porque el rey es humano, solo Dios es divino. ¿Por qué Pedro lo escribe de esta manera? En el primer siglo, solo para darte un poquito de historial, los cristianos eran vistos como sospechosos de rebeldía. ¿Sí? Porque no adoraban al César como a un Dios, de minúscula, obvio. Entonces Pedro les dice, si quieres tomar la porción bíblica, Pedro les dice, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15 al 20, Pedro les dice, demuestren que son buenos ciudadanos. Esta te va a doler. Paguen sus impuestos. Respeten las leyes. Sean ejemplares. Así nadie podrá hablar mal de tu fe como fundamento. Amén. ¿Sí? Ahora, el ejemplo de Cristo en el sufrimiento. Vete al versículos 21 al 25, por favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. La enseñanza que nos está queriendo decir aquí es, todo esto lo vas a hacer siguiendo las pisadas del Maestro. Para esto fuisteis llamados. Un propósito de sufrimiento. ¿Sí? Es una de las declaraciones más difíciles del Nuevo Testamento. Pedro afirma que el sufrimiento por hacer lo bueno Tiene recompensa. no es un error en el plan de Dios, sino es parte de tu llamado. Amén. Ahora, aclaro, no se refiere a sufrir por errores propios, sino a sufrir injustamente Gracias. mientras estás manteniendo tu integridad. Amén. Aleluya. El llamado implica que al sufrir de esta manera, te estás identificando con el destino de Jesús. Porque dice un modelo, porque nos da el modelo aquí, dejándonos ejemplo sus pisadas. Pedro utiliza la palabra muy específica, ejemplo. En el griego, upógramos, empieza con H, upógramos, que se refiere a una hoja de caligrafía que los maestros daban a los niños para que trazaran las letras encima. ¿Se acuerdan ustedes que las hojas de caligrafía de los niños de kinder, que tienen un molde ahí, cómo escribir una letra, y el niño lo mira y luego escribe encima de esa los puntitos, y luego después de que lo traza, ya la página lo deja solo para que siga escribiéndolo por ellos mismos?
¿Sí? Es de donde sale el término entonces papyrus. Y papyrus era un cuadrote grandote que cargaban los niños. ¿Me prestas tu Biblia rápidamente? Sí, puedo marcarla aquí. Los niños cargaban su cuadrote, ya iban con su cuadro de goma a la escuela. Y ese cuadro de goma era una goma donde el maestro utilizaba el mismo cuadro de goma del niño para escribirle ahí, y el niño repetía. Entonces ya lo sacudían y le hacían así y se volvía a poner en blanco, y el maestro con un stylus. ¿Se acuerdan ustedes los celulares BlackBerry que tenían una pluma, un bolígrafo que le picabas al celular, así andabas picándole ahí? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, ustedes también jovencitos, solamente el doctor Homer y yo conocimos los BlackBerry que tenían. Sí se acuerdan, ¿verdad? De los celulares. Sí, ustedes también chiquillos para esas cosas. Pero entonces el stylus lo utilizaban desde los tiempos griegos. Y es de donde se dieron cuenta que no podía estar muy grande porque el niño lo tenía que cargar, y no podía estar muy chiquito porque tenía que poner suficientes. Y es de donde sacan el tamaño. Estaba 8 pulgadas por 10 pulgadas y media. Y es de donde termina el tamaño carta el día de hoy de 8.5 by 11. 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. Es de donde termina el papel en ese tamaño, basado en la hoja de caligrafía. Eso tiene en mente Pedro cuando está hablando, seguir las pisadas del maestro. Jesús no solo nos salva, sino escribió una pauta de cómo vivir. Seguir sus pisadas. En los momentos de dolor o injusticia, es donde más debes recordarte que estás poniéndote exactamente en los pies del maestro. Él puso sus pies para que tú los siguieras. ¿Sí? La reacción de Cristo ante el maltrato. Pedro destaca 3 características de la conducta de Jesús durante su pasión que debemos imitar. Nos van a doler. Ahí te va. Silencio ante el insulto. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. No se defendió atacando el honor de sí mismo o atacando el honor de sus agresores. No usó sus palabras como armas. Ausencia de represalias. Cuando padecía, y todo esto está escrito ahí en la porción bíblica, cuando padecía, no amenazaba. Tenía el poder obvio de las legiones de ángeles, pero eligió no usar su poder para intimidar o para vengarse de quienes lo herían. Confianza absoluta. El versículo termina diciendo: encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la clave. Jesús pudo estar tranquilo porque sabía que el juicio final no le correspondía a él, sino al Padre. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos aplicar el día de hoy? Vivimos injusticia laboral. Así es. ¿Cuál es una reacción humana muy común? Quejarte, chismes, trabajas mal. Rebeldía. El ejemplo de Cristo: trabajar con excelencia y confiar en Dios sabiendo que lo está haciendo para Él. Amén. Insultos personales, te van a insultar, nos están insultando. ¿Cuál es una reacción humana? Cállate. No callar, devolver el insulto con más fuerza. En estos tiempos, sí. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? Guardar silencio. Amén. Mantener la dignidad, sabiendo que alguien pelea nuestra batalla. Amén. Otra situación: deseo de venganza. Planear cómo pagar la ofensa. Sería una reacción humana muy natural. Pero el ejemplo de Cristo es soltar la carga y dejar que el juicio lo haga quien realmente es justo. Amén. ¿Sí? Pedro nos dice que nuestra victoria no está en ganar la discusión Amén. Así es. o en vengarnos de quien nos puede tratar mal, sino en permitir que el mal del otro cambie nuestra naturaleza. Amén. Al no responder con mal, estarías rompiendo el ciclo de tu pasado. Mostramos al mundo
que servimos a un rey diferente. Amén. ¿Todos conmigo? Amén. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Finalizamos nuestra primera parte del libro de Primera y Segunda de Pedro. Regresamos inmediatamente después de este receso para nuestra segunda parte, donde estaremos empezando el tercer capítulo de Primera de Pedro. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla. Dios me los bendiga. Regresamos en unos minutitos.